Entonces, vamos a ver ahora lo que es una función par. Una función es par si se cumple que al evaluar su regla de correspondencia en menos x, se obtiene exactamente lo mismo. Entonces, una función es par si al evaluar a la función en menos x, la regla de correspondencia no cambia, lo que implica que gráficamente la gráfica de esta función es simétrica respecto al eje y. Entonces, una función par gráficamente se puede observar si la gráfica es simétrica respecto al eje y. Analíticamente, se puede observar que una función es par si al evaluar a su regla de correspondencia en menos x, esta no cambia. Por ejemplo, aquí tenemos esta que tengo aquí, que es y igual a x cuadrada o f de x igual a x cuadrada. Si yo evalúo a esta función en menos x al cuadrado sigue siendo x cuadrada. Entonces, la regla de correspondencia no se modificó. Por eso observo que la función es par. Por otro lado, gráficamente observo que mi función es par porque es simétrica respecto al eje y. Otra función que es par, aquí tenemos el coseno. El coseno de x es par porque la gráfica del coseno es simétrica respecto al eje y. Entonces, esta función es par. Entonces, vean, dos formas de saber cuándo una función es par. Analíticamente, si evaluamos a nuestra función en menos x y su regla de correspondencia no se modifica. Gráficamente, si la gráfica es simétrica respecto al eje y. Esas son dos características que nos permiten observar si una función es par. Muy bien, ahora veamos cuando una función es impar. Entonces, una función es impar o non si se cumple que al evaluar a la función en menos x, toda la regla de correspondencia es como si estuviera multiplicada por menos 1. Por otro lado, gráficamente podría observar que una función es impar si su gráfica es simétrica respecto al origen. Y vean, una simetría respecto al origen implica dos movimientos. Observen, esta rama de mi función x cúbica, obsérvenla. Si la reflejo respecto al eje y, observen ustedes. Déjenme ver si puedo dibujar aquí encima. Ajá. Si la reflejo respecto al eje y, entonces su gráfica quedaría así. Y después, si a esta la reflejo respecto al eje X, entonces quedaría hacia abajo. Entonces, una simetría respecto al origen implica dos movimientos. Reflejada respecto a X y luego, perdón, reflejada respecto a y luego respecto a X. Observen esta, que es la función seno. Esta parte, al reflejarla respecto a Y, quedaría así. Y luego respecto a X, quedaría hacia abajo. Esa es una reflexión respecto al origen. Movimiento respecto a Y y luego respecto a X. No sé si me expliqué. ¿Cómo ven? Sí, ¿Cómo ven? profe. ¿Cómo ven? Sí, me explicó. Muy bien, Sí, entonces les decía, en función par, una función es par si es simétrica respecto al eje Y. O bien, si al evaluar su regla de correspondencia en menos X, esta no cambia. Una función es impar si es simétrica respecto al origen, o bien, si al evaluar a la función en menos X, es equivalente a multiplicar toda por menos 1. Y aquí vamos a analizar algunas funciones y vamos a determinar si son pares o impares, o ninguna de las dos, porque una función puede ser par, impar o ninguna de las dos. Podría no ser par y tampoco impar. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Vamos a ver. Permítanme. Quiero hacer un recorte. Listo. Ya está. Ya hice mi recorte. Perfecto. Muy bien. Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces queremos saber si cada una de estas funciones es par o impar. Entonces en el inciso A, evaluamos a la función en menos x. Esta es la prueba para ver si una función es par. Entonces, al evaluar a la función en menos x, nos quedaría menos x, todo eso al cuadrado más 1. Y entonces me quedaría que menos x al cuadrado es Profe, x cuadrada. estamos viendo la Ajá. presentación. aún se ve Gracias, la pausa de la gracias. presentación, profe. Gracias, gracias, ya está. Entonces les decía, en el inciso A estoy haciendo la prueba para ver si una función es par, la cual consiste en evaluarla en menos x. Entonces, al evaluarla en menos x, nos quedó menos x al cuadrado, pues es x cuadrada, y el 1, pues no se modifica. Entonces, ¿cómo quedó la regla de correspondencia después de evaluar a mi función en menos x? Pues la regla de correspondencia no se modificó, por lo tanto, la función es par. Y gráficamente yo podré observar con esta que su gráfica será simétrica respecto al eje Y, pero bueno, ahorita vemos sus gráficas si quieren. Bueno, entonces ahora en el inciso B
Entonces, evaluamos a mi función en menos x para ver si es par y entonces me quedaría menos x al cubo. Y entonces observo que al evaluar la función en menos x me queda menos x cúbica. Eso significa que la regla de correspondencia se modificó. Entonces yo digo, por lo tanto, la función no es par. Muy bien. Y ahora, entonces veo la prueba de la función impar. Entonces, en la prueba de la función impar decía, si yo evalúo mi función en menos x y me queda la regla de correspondencia multiplicada por menos 1, entonces la función es impar. Entonces, aquí yo observo en el inciso B que al evaluar a mi función f de x en menos x me quedó menos x cúbica. Y ahora multiplico a toda mi función por menos 1. Mi función era x cúbica y al multiplicarla por menos 1 me queda menos x cúbica. Y justamente puedo observar que en esta función que es x cúbica, pues se cumplió la regla de la función impar, que al evaluar a la función en menos x, me quedó menos la función f de x. Por lo tanto, ya digo que f de x igual a x cúbica es impar. ¿Sí me expliqué? Observen otra vez. Vean, primero hice la prueba de la función par, evaluando la función en menos x, su regla de correspondencia se modificó, por lo tanto no es par. Muy bien, y me quedó que al evaluar a la función en menos x, me quedó menos x cúbica, y eso es equivalente a que yo hubiese multiplicado solo la función por menos 1. Entonces, como esa igualdad se cumplió, f de menos x igual a menos f de x, la función es impar. Por eso puse esta conclusión. No sé si lo ven, muchachos. Sí, profe. Muy bien, entonces les repito, Sí, para profe. la prueba para saber si una función es impar es evaluar a la función en menos x, les va a quedar una expresión, y luego multiplicar a toda la regla de correspondencia por menos 1. Y si esas dos expresiones son iguales, entonces la función es impar. Muy bien, bueno, entonces ahora en el inciso C tenemos f de x igual a x cuarta. Empiezo con la prueba de la función par, evalúa la función en menos x, me quedó menos x a la cuarta, que sería x cuarta. Como la regla de correspondencia no se modificó, yo digo que por lo tanto la función es par. Muy bien. Y luego ya no hago la prueba de la función impar, pues ya resultó par. Ahora en el inciso D tengo f de x igual a 1 menos x. Entonces empiezo con la prueba de la función par. Entonces se evalúa la función en menos x y me quedaría 1 menos menos x, o sea, 1 más x. La regla de correspondencia se modificó y entonces, ¿cuál es mi conclusión? Por lo tanto, la función, ¿qué? Es impar. Impar. Es No, impar. no, 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 no. Es impar. Yo nunca dije que, No que es una par. función, No es ajá, par. No es par. No es muchas par. muchas gracias, pero quiero decir esto, aclararlo. Nunca dije que cuando no se cumple la prueba par, entonces de inmediato es impar. No, no dije eso. Entonces, nada más como la prueba par no se cumplió, entonces yo digo la función no es par. Y ahora verifico si es impar, porque les decía, una función puede ser par, puede ser impar o ninguna de las dos, que me parece que este ejercicio justamente lo puse porque no es ninguna de las dos. Entonces, bueno, ya. Ahora evalúo, bueno, multiplico a mi regla de correspondencia por menos 1 y veo si al hacer eso, obtengo esta misma expresión de aquí. Muy bien. Entonces, al evaluar, bueno, al multiplicar toda la regla de correspondencia por menos 1, me quedaría menos 1 más x. Y entonces, ¿estas dos son iguales? Pregunto, ¿son iguales? No. 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 Y por lo tanto, la función tampoco es impar. Entonces, no fue par, pero tampoco fue impar. Entonces, ya, esa es la conclusión. La función no es par ni impar. Y ya. Entonces, tómense un momento para copiar estos ejercicios. Vamos a seguir clasificando a las funciones. Tenemos a las funciones algebraicas, que son aquellas que se obtienen al realizar un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y radicaciones con la función constante y la función identidad, es decir, con x y un número. Muy bien, entonces estos son ejemplos de funciones algebraicas. Y dentro de las funciones algebraicas tenemos a las funciones enteras o polinomiales. Estas se obtienen solamente al efectuar un número finito de operaciones como adición, sustracción y multiplicación. Entonces,
dentro de las funciones algebraicas tenemos a las funciones enteras o polinomiales, en donde multiplicamos, sumamos o restamos la función identidad y la función constante. Aquí tenemos es un polinomio, una función entera o polinomial. En este caso, f1 de x, 3x menos 2 es una función polinomial lineal o de grado 1. Esta f2 es una función polinomial cuadrática o de grado 2. f3 es una función polinomial de grado 3 o cúbica, y esta es una función, f4 es una función polinomial de sexto grado. Muy bien. Entonces, estas las van a analizar, las funciones polinomiales, las van a analizar con mayor detalle en su curso de álgebra en el tema 4, en el tema de polinomios, y lo que van a hacer es que van a utilizar diferentes estrategias para determinar los valores donde estas funciones polinomiales cortan al eje X. Van a determinar sus raíces, tanto reales como imaginarias. En nuestro curso de cálculo y geometría analítica, pues solamente nos interesan las raíces reales, porque trabajamos exclusivamente con funciones reales de variable real. Muy bien, pero entonces, regresando a lo que decíamos, las funciones enteras o polinomiales son parte de las funciones algebraicas, y su característica más importante es que solamente debe aparecer sumas o restas o producto de la función identidad con la función constante. Muy bien. Por otro lado, tenemos a las funciones racionales, que también son funciones algebraicas, y en estas aparece el cociente de dos funciones enteras, o sea, de dos polinomios. Entonces, siempre que veamos un cociente de dos polinomios, es una función racional que pertenece a las funciones algebraicas. Luego tenemos las funciones irracionales. Dice que además de intervenir operaciones de adición, sustracción y multiplicación, división y potencia, también interviene la radicación. Esa es su característica más importante. En aquellas funciones donde aparezcan raíces y dentro de las raíces aparezcan polinomios, entonces se trata de funciones irracionales. Muy bien. Luego ya pasamos a las siguientes, que son funciones trascendentes. Las funciones trascendentes no son funciones algebraicas. Entonces tenemos dos clasificaciones generales: funciones enteras o polinomiales o funciones trascendentes. Y entonces ahora en las trascendentes vamos a decir que son todas aquellas funciones que no se pueden expresar exclusivamente por medio de operaciones algebraicas, o sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cocientes, radicaciones, no. O sea que necesitamos algo más que eso. Y algunos ejemplos de funciones trascendentes son las funciones trigonométricas y la función logaritmo natural. Entonces, todas esas funciones que no requieren solamente de multiplicaciones, productos, sumas, restas, multiplicaciones, radicaciones de funciones algebraicas y constantes, se conocen como funciones trascendentes. Todas aquellas que necesitan algo más para definirse. En ejemplos de estas funciones trascendentes tenemos a la función seno, a la función logaritmo natural. Y bueno, para empezar a estudiarlas vamos a comenzar con las funciones trigonométricas. Entonces, ustedes en su curso de álgebra pues ya habían estudiado al menos a la función seno y a la función coseno. Entonces decíamos, las funciones trigonométricas son funciones periódicas. ¿Eso qué quiere decir? Que un comportamiento específico se va a ir repitiendo a lo largo de su dominio. Entonces aquí tenemos a la gráfica de la función seno. Esta es la parte que usualmente estudiamos de 0 a 2pi, pero este comportamiento se repite a la izquierda y a la derecha. Entonces, de la función seno, su dominio son todos los reales y su recorrido va de -1 hasta 1. A menos que nosotros le modifiquemos la regla de correspondencia, entonces esta ya tendría un estiramiento vertical o un acortamiento vertical o un estiramiento horizontal o un acortamiento horizontal, que ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores. Muy bien. Valores importantes de la función seno en el intervalo de 0 a 2pi, pues sería el valor que toma la función seno cuando x vale 0, y ese valor es 0. El valor que toma la función seno cuando x vale pi medios, ese es 1. El valor que toma la función seno cuando x vale pi, que ese es 0. Y por otro lado, el valor que toma la función seno de x cuando x vale 3 medios de pi, ese es -1. Y el valor que toma la función seno cuando x vale 2pi, que también es 0. Esos valores se los tienen que aprender ustedes cuando x vale 0, cuando vale pi medios, cuando vale pi, cuando vale 3 medios de pi, cuando vale 2pi. Si a alguien no le cuesta trabajo aprendérselos, pues apréndase cómo es su gráfica y a partir de la gráfica identifíquelos. Muy bien. Bueno, esa es la primera función trigonométrica.
que estudiamos que esta es una función trascendente. Las funciones trigonométricas entran dentro de las funciones trascendentes. La segunda función trigonométrica que estudiamos es el coseno. Otra vez es una función periódica. Les decía, las funciones periódicas son aquellas que un comportamiento se repite a lo largo de todo su dominio. Este tipo de V se repite a la izquierda y a la derecha. Su dominio son todos los reales y su recorrido otra vez va de -1 hasta 1. Valores importantes que debemos aprendernos de la función coseno es cuánto vale la función coseno en 0. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué valor toma la función coseno cuando x vale 0? A partir de su gráfico. 1, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué valor toma la función coseno en pi medios? ¿Cuándo x vale pi medios? 0. Muy bien. ¿Qué valor toma la función coseno cuando x vale pi? -1. -1, muy bien. ¿Qué valor toma la función coseno cuando x vale 3 medios de pi? 0. 0. ¿Y qué valor vuelve a tomar la función coseno cuando x vale 2pi? 1. Muy bien, perfecto. Y entonces a partir de estas funciones seno y coseno se pueden obtener las gráficas de las otras funciones que son tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, bueno, vamos a verlas rápidamente y ahorita las dibujamos nosotros aparte. O primero las dibujamos y luego ya las comparamos con lo que obtuvimos aquí. Si quieren, mejor hacemos eso. A ver, vamos a ver para que las practiquemos nosotros. Permítanme un momento. Listo. Aquí está. Entonces vamos a pasar a nuestro pizarrón. ¿Ya lo están viendo, muchachos y muchachas? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, bueno, les decía, vamos a graficar las demás funciones trigonométricas partiendo de la gráfica de la función seno y coseno. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme. Aquí está. Ahora sí, por aquí pongo el 1, el 0, perdón. Nuestro eje Y. ¿Listo? Entonces, me falta ponerle nombres a los ejes. El eje X, el eje Y. Y les decía, al menos se deben de aprender las gráficas de la función seno y coseno. O sea, ya se las tienen que saber muy bien. Les decía, las funciones seno y coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son funciones periódicas. Es decir, que un comportamiento se está repitiendo a lo largo de todo su dominio. Entonces, en general, estudiamos el comportamiento de 0 a 2pi, porque ese es el comportamiento que se está constantemente repitiendo. Muy bien, entonces voy a empezar con la función y igual a seno de x, que les decía, todas las funciones trigonométricas son funciones trascendentes, porque no solo se requiere de la función identidad y la función constante para definirse, requerimos de algo más. En este caso estamos diciendo pues el nombre de la función trigonométrica, que es seno de x. Muy bien. Bueno, entonces la función seno de x, pues recordamos, empezamos en 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Dijimos que el seno de 0 valía 0. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora imagínense que aquí es, permítanme, déjenme borrarlo. Aquí sería pi medios. Entonces, ¿cuánto vale el seno de pi medios? 1. 1, muy bien. Ajá. Entonces decimos que aquí es 1 y esta sería un punto de mi función seno. Luego aquí decimos que es pi. ¿Y cuánto vale el seno de pi? 0. 0, muy bien. Perfecto. Luego, ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi? -1. Menos 1, muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de 2pi? 0. 0, muy bien. Entonces mi función seno es una especie de S. ¿Están de acuerdo? Tiene ese comportamiento. ¿Sí o no? Y les decía, es una función periódica, entonces significa que ese comportamiento se va a ir repitiendo a la derecha y a la izquierda. Entonces, otra vez, tiene que seguir ese comportamiento a la derecha y, permítanme, ese comportamiento a la izquierda. Ah, no lo estoy haciendo bien, permítanme. Listo. Ajá. Ahora sí. Entonces, a la izquierda y a la derecha. Y otra vez, permítanme. Entonces, otra vez se está repitiendo. Muy bien, ya está. Y entonces, de acuerdo a la gráfica que acabo de hacer, ¿cómo podrían clasificar a esta función seno? ¿Como par, impar o como ninguna de las dos? ¿Qué dirían? ¿Perdón? Perdón. Como impar, muy bien, porque imagínense que yo tomo solo esta partecita. Entonces, en las funciones impares, la reflejo respecto a y me quedaría hacia arriba. A ver, si están de acuerdo conmigo, me quedaría así.
¿Están de acuerdo? Reflejada respecto al eje Y queda de esta manera y luego reflejada respecto a X queda aquí. Entonces, justamente yo observo que la función seno de X, según lo que vimos hace rato, es una función impar. Muy bien, perfecto. Bueno, ya está su gráfica. Ahora vamos a pasar con la función coseno. Y igual a coseno de X. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. No, muy bien. Permítanme, déjenme darle acceso a su compañera. Muy bien. Déjenme subir a Y también un poquito. Ahí está. Entonces dijimos que el coseno de 0 vale 1. Muy bien. Después el coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale el coseno de 3 medios de pi? 0. 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 2 pi? 0. No. Digo, 1. 1. Muy bien, perfecto. 1, 1, 1. Y entonces se forma esta especie de V. Obsérvenla. Y les decía, como las funciones trigonométricas son funciones periódicas, entonces este comportamiento se va a repetir a lo largo de su dominio. Entonces, seguiría así y a la izquierda. También. Entonces, permítanme. Ahí está. Y luego otra vez. Y luego, permítanme. Listo, ya está. Ese sería su comportamiento de la función coseno. Muy bien. Y de acuerdo a la gráfica de esta función, ¿cómo la clasificarían? Par. Como una función par, porque es simétrica respecto del eje Y. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, estas ya nos las sabíamos y les decía, pues ustedes nada más tienen que practicarlas y aprenderse muy bien las gráficas de estas dos funciones trigonométricas. Muy bien. Pero ahora vamos a ver cómo se sacan las de las otras 4 funciones trigonométricas que son tangente, cotangente, secante y cosecante. Y nos vamos a auxiliar justamente de las gráficas de la función seno y coseno para hacer las gráficas de las otras 4. Entonces, bueno, vamos a empezar con la función tangente. Vean ustedes. Voy a dibujar otra vez mi sistema de referencia. Permítanme un momento, por favor. Listo. Ya lo tengo ahí. Listo. Ya está. Entonces quiero graficar ahora a mi función y igual a tangente de X. Y entonces, ¿saben qué uso para poder graficarla? Pues identidades trigonométricas. ¿Cómo habíamos identidades de cociente? Las que habíamos visto identidades de cociente, ¿cómo se definía la tangente de X en términos del seno y del coseno? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo habíamos? Ajá, Marian, ¿te escucho? Marian. Ajá, Sería adelante. como seno sobre coseno. Exacto, muy bien. Seno sobre coseno. Muy bien, Marian. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, pues, es dividir los valores que toma el seno entre los valores que toma el coseno en esos, bueno, pues en todo su dominio. Entonces, vean, empezamos siempre en el intervalo de referencia que va de 0 a 2pi. Entonces, empezamos con 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. ¿Y cuánto sería 0 entre 1? 0. 0. Entonces la tangente de 0 es 0. Y aquí está. Muy bien. Luego, ahora tomamos, por ejemplo, el valor de pi medios. Entonces, ¿cuánto vale el seno de pi medios? 1. 1. Muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de pi medios? 0. 0. Entonces, eso queda una indeterminación y alguien podría decir, ¿y qué vamos a hacer en esos casos? Ah, pues ustedes véanlo de esta manera. Estamos dividiendo 1 entre 0. Y entonces yo, como esa es una indeterminación, me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me acerco cada vez más a 0? ¿Qué pasaría si me acerco más a 0, pero tomando los valores que están antes del 0? En este caso me estoy refiriendo a esto. Vean. Ustedes permítanme, déjenme explicárselo de ¿Sería esta una manera. asíntota? Es una asíntota, muy bien. Es una asíntota que no habíamos visto ese concepto, pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es una asíntota. Entonces, vean, lo que dijimos que al evaluar
x igual con pi cuartos, obteníamos el cociente 1 sobre 0. Pero vean ustedes que antes de pi medios, la función seno está creciendo, o sea, está tomando valores positivos, y la función coseno también está tomando valores positivos. Hasta después de pi medios es cuando ya esta sigue siendo positiva, pero esta es negativa. Tomó valores de y negativos. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, vean, si nosotros dividimos a 1 entre una expresión cada vez más pequeña, por ejemplo, fíjense, si yo divido a 1 entre un décimo, que es una expresión pequeñita, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto sería 1 entre un 0.1. décimo? No, eso No, no quedaría. Un décimo es 0.1, pero no, al dividir 1 entre un décimo no 10. queda 0.1, queda 10, muy bien. Y ahora vean, si lo divido entre una expresión todavía más pequeñita, 1 entre 100, ¿qué me quedaría? 100. Muy bien. Y si lo divido ahora todavía en una expresión todavía más pequeña, que es un milésimo, ¿qué me quedaría? 1000. 1000. Perfecto. Entonces, imagínense, si lo hago con decimales, déjenme subir esto un poco. Ay, no puedo. No puedo subirlo. Bueno, subiré el pizarrón. Entonces, estaba diciendo, estoy dividiendo a 1 entre una expresión muy pequeñita, pero para que fuera más fácil, para que ustedes me dijeran qué resultado se obtenía, esa expresión pequeñita la marqué como un decimal, perdón, como una expresión racional. Ahora la voy a representar como un decimal, que sería 1 entre 0.1, me dijeron que es 10. Luego 1 entre 100 sería 0.01, que sería 100. Y luego un milésimo sería 0.001, que sería 1000. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a medida que este número que está en el denominador, permítanme, ¿listo? Estoy diciendo que a medida que el número que está en el denominador, a medida que ese número se hace más pequeñito, ¿qué le va pasando a este cociente? Va creciendo. Va creciendo. Va creciendo, exactamente. Entonces, lo que diríamos aquí, permítanme, déjenme borrar esto, ¿ya? Lo que diríamos aquí que cuando la tangente toma el valor de pi medios, nuestra función crece hacia el infinito. Y ya dijimos por qué hacia el infinito. Porque entre más pequeño va siendo el número que aparece en el denominador, este cociente, perdón, se va haciendo más grande. ¿Y por qué más grande y no más pequeño? Pues porque estamos dividiendo expresiones positivas entre sí. Entonces, a medida que x se acerca a pi medios, nuestra función va creciendo hacia el infinito. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si en lugar de estar acercándome a pi medios por su izquierda, me aproximara a pi medios por su derecha? Entonces, vean, esta expresión es positiva, el 1 seguiría siendo positivo, pero el 0 me aproximaría a 0, pero con números negativos. Entonces, este cociente, el de arriba sería positivo y el de abajo negativo, y más entre menos es menos. O sea, seguiría siendo un número cada vez más grande, pero ese número cada vez más grande ahora sería negativo. Entonces, en pi medios me iría hacia menos infinito. No sé si me explico, muchachos. Déjenme subirlo. ¿Cómo ven? O sea, por la izquierda crece de manera indefinida, pero por la derecha decrece. Y la razón es porque por la izquierda estoy dividiendo un número positivo entre un número positivo. Aquí está, entre este positivo. Pero por la derecha de pi medios, o sea, en esta dirección, estoy dividiendo un número que es positivo entre un número que es negativo. Y más entre menos me da menos. Y sí, aunque la expresión sigue siendo cada vez más grande, pero el signo que tiene esa expresión será negativo. No sé si lo entendieron. ¿Cómo ven? Ah, ok. Sí, profe. Sí, profe. A ver, y luego, fíjense, en pi, ¿cuánto valdría? En pi, ¿cuánto valdría, muchachos? Aquí ya estamos también utilizando el concepto de límite, pero es que ya no nos falta mucho para ver límites. Por eso es que quise aprovechar esto para decir, pues me estoy aproximando por la izquierda o me estoy aproximando por la derecha. En pi Entonces, valdría ¿valdría 0, cero? ¿no, profe? Ajá, porque ¿cuánto vale el seno de pi? 0. 0. Cero. Muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? Menos Uno. uno. Menos Menos 1. uno. Y 0 entre menos 1 es
Cero. Cero, muy bien, perfecto. Y entonces tiene este comportamiento, muy bien. Y luego, a ver, otra vez, este sería pi, ¿no? A ver, permítanme. Luego seguiría 3 medios de pi. Entonces, a ver, déjenme preguntarle a Jimena Alanis, ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi, Jimena? -1. -1, muy bien. ¿Y cuánto vale el coseno de 3 medios de Cero. pi? 0, muy bien, perfecto. Aquí está, obsérvenlo también. Seno de 3 medios de pi -1 y coseno de 3 medios de pi es 0. Pero nos estamos aproximando a 3 medios por su izquierda. Entonces observen ustedes, permítanme, observen ustedes que a la izquierda de 3 medios de pi, ¿qué signo tienen todos los números a la izquierda? Los números y a la izquierda de 3 medios de pi. ¿Por qué digo los números y? Porque son todos los pares ordenados que están formando esta sección de la función seno. ¿Qué signo tienen los valores de y de todos estos puntos? Negativo. Positivo. Era Negativos. positivo, ¿no? Ajá, son negativos. Los valores de y, o sea, los valores de x todos son positivos y no nos hemos metido nada con eso, sino con los valores de y. Entonces, los valores de y son negativos. ¿Por qué razón? Por si alguien no entiende por qué son negativos, ¿quién le puede decir por qué razón ¿Están los debajo valores? de...? Porque están debajo del eje X. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, los valores de y en este intervalo de su gráfica son negativos. ¿Y cómo son los valores de y en este intervalo de la gráfica? Estoy señalando negativos. Entonces, ¿qué signo tendrá? ¿Qué signo tendrá mi cociente? Más. Más. Entonces, se aproximará hacia el infinito. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, pero a la izquierda, bueno, perdón, ahora a la derecha, ¿qué signo tienen los valores de y a la derecha de 3 medios de pi? Estos del seno, ¿qué signo tienen? Aquí los estoy... Negativo. ¿No son negativos? Y para el coseno, Positivo. entonces, menos entre más, Menos. menos, y entonces será hacia el menos infinito. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces aquí está acercándose al menos infinito y luego otra vez hacia el infinito. Y les decía, son funciones periódicas, entonces esos comportamientos se van a ir repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ya que identifiqué uno de ellos, pues solo lo repito a la derecha y a la izquierda. ¿Y así? ¿Ya terminé? Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la gráfica, perdón, el dominio de esa función? Todos los números reales. Todos los números reales, ajá, excepto, porque no pueden ser todos, porque hay unos que no toma ese valor de X no se considera. A ver, Donde haya permítanme. asíntota, no. Pi Ajá. sobre 2, 3 pi Ajá. sobre 2. Pi medios, 3 pi sobre 2, muy bien. Perfecto, Pues todos 3 los medios. múltiplos, ¿no? Exacto, todos los múltiplos de pi medios, todos los múltiplos impares, muy bien. ¿Y cuál sería su recorrido de la función tangente? Los números reales. Ajá, y igual a tangente, todos los reales, muy bien. Entonces vamos a regresar a la presentación para que ustedes vean que nuestra gráfica que obtuvimos fue correcta. Vean, aquí la tenemos. Esta es la gráfica de la función tangente. Decíamos que cuando x vale 0, pues y vale 0, porque la tangente es seno entre coseno. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. 0 entre 1 es 0. Muy bien. Y luego a la izquierda de pi medios estamos dividiendo valores del seno positivos entre valores del coseno positivos. Por eso crece hacia el infinito. Pero a su derecha estamos dividiendo expresiones para el seno positivas y el coseno negativas, por eso tiende al menos infinito. Y entonces esta gráfica que tenemos aquí se repite porque las funciones trigonométricas son periódicas. Muy bien, entonces decíamos, su dominio son todos los valores de x que pertenecen a los reales, excepto donde se presenta una asíntota. ¿Y dónde se presentaba una asíntota? Ustedes me dijeron en múltiplos impares de pi medios. ¿Y cómo se representa eso? Dice, el dominio de la función son el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales con x distinto de pi medios más n pi, donde n pertenece a los enteros. ¿Y por qué decimos n pi? Pues porque si yo a pi medios le subo un entero de pi o enteros de pi, siempre me va a quedar un múltiplo impar. ¿A qué me refiero? Pues a esto, vean. Déjenme anotar, por ejemplo, yo tengo pi medios y si a pi medios le sumo una vez pi,
entonces le sumo pi. Recuerden que un entero tiene 2 medios, entonces pi tendrá 2 medios de pi y eso me quedará 3 medios de pi. O sea que si yo siempre sumo múltiplos enteros de pi a pi medios, siempre me va a quedar una fracción impar. Porque si yo nada más dijera, el conjunto de valores de x perteneciente a los reales con x distinto de n veces pi medios, pues eso no sería cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si n vale 2, entonces 2 por pi medios me quedaría pi, y en pi no hay una asíntota. Entonces, para que yo efectivamente encuentre todos los valores de pi donde hay asíntotas, entonces mi referencia es pi medios, y a pi medios le sumo múltiplos enteros de pi. Al hacerlo, siempre me va a quedar una fracción. Entonces, si a pi medios, por ejemplo, le sumo 2pi, entonces me queda 5 medios de pi. Si a pi medios le resto 3pi, entonces me queda menos 5 medios de pi. Y siempre me quedan fracciones impares donde justamente se encuentran las asíntotas. No sé si lo entendieron eso, muchachos. Entonces, no puedo decir simplemente X es todos los reales excepto múltiplos de pi medios. No, no sería cierto eso, porque si digo solamente múltiplos de pi medios, entonces les decía, ¿qué pasaría si n es igual a 4, por ejemplo? Entonces me quedaría 4 por pi medios y eso me quedaría 2pi. ¿Y a poco en 2pi hay una asíntota? No la hay. Entonces, para que realmente asegure que haya una asíntota, pongo mi referencia a pi medios y a pi medios le sumo n veces pi. Al hacer esto, entonces no importa qué valor tome n, al sumarle pi medios siempre me va a quedar una fracción impar. 3 medios, 5 medios, 7 medios, 11 medios, menos 3 medios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico con esto. ¿Por qué fue de esa manera la restricción para que se encontrara el dominio de esa función? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, bueno. Sí, profe. Entonces, vean ustedes, pongan mucha atención. Vamos a ver las demás funciones trigonométricas. Les decía, todas las demás se pueden obtener partiendo de la gráfica de la función seno y coseno y nada más recordando cómo se definen esas funciones en términos del seno y coseno. ¿Cómo sería la división? Muy bien, de esas expresiones. Perfecto. Conociendo la gráfica de la función seno y de la función coseno, se pueden definir las otras funciones trigonométricas. Pero bueno, para que no nos tardemos tanto tiempo, les voy a mostrar las, ¿cómo se llama? Sus gráficas en la presentación. Permítanme un momento. Permítanme. No sé si ya les estoy mostrando la presentación. Déjenme minimizar mi pizarrón blanco. Ya está. Entonces vamos a pasar a la siguiente función trigonométrica. Listo. Entonces, esta sería la siguiente función trigonométrica, que es la función cotangente de X. Muy bien. Entonces, les decía, pues las funciones, las gráficas de las demás funciones trigonométricas se pueden obtener, pues, escribiendo primero a la función trigonométrica como una identidad de cociente. Sabemos que la función cotangente se define como ¿qué? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? Sería coseno entre seno. Coseno sobre seno. Ajá, coseno sobre seno, permítanme. Coseno sobre seno. Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, vean, vamos a analizar su comportamiento. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Porque empezamos con ese punto de referencia. Una. ¿Cuánto vale? Uno. 1. Muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de 0? Cero. 0. Entonces nos queda la división 1 entre 0. Dijimos que eso tiende al infinito. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es Nada una más que cinta. necesitamos saber, necesitamos saber si es infinito positivo o infinito negativo. ¿Y eso de qué depende? Pues de qué signos tienen los números antes, bueno, en este caso, a la derecha del 0 en coseno y a la derecha del seno, bueno, a la derecha de 0 para el seno. Entonces, ¿cómo es la función coseno a la derecha del seno? ¿En qué parte del eje Y está? Bueno, ¿en qué parte está la gráfica de la función coseno en el intervalo de 0 a pi medios? ¿Cómo es su gráfica? ¿Está por encima o por debajo del eje X? Por encima. Por encima, muy bien, en su signo es positivo. Y la función seno en También. el intervalo que va de 0 a pi medios está por encima o por debajo del eje X. Está por encima, muy bien. Entonces, más entre más es más y por eso la función sigue hacia el infinito. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y ahora en pi medios, vean, ¿cuánto vale el coseno de pi medios? 0. Es 0. 0.
¿Cuánto vale el seno de pi medios? ¿No? Uno. 1. ¿Y Era 0 entre uno. 1? No, no, el seno de pi medios vale 1. Ah, 0 entre 1, 0. Ajá, 0. Aquí está, justamente. Y entonces, otra vez vean, en pi, ¿cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. ¿Perdón? Menos uno. Ajá, menos 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. ¿Y el seno de pi? 0. 0. 0. Entonces queda otra vez infinito o menos infinito. ¿De qué depende? De cómo están las funciones coseno y seno en el intervalo de pi medios a pi, si están por encima o por debajo del eje X. El coseno en el intervalo de pi medios a pi está por encima o por debajo. Por debajo. Por debajo. Por debajo, muy bien, negativo. Y el seno por encima o por debajo. Por debajo. Por No, encima. no es cierto, está por encima porque el Por seno en- tiene este comportamiento, acuérdate, y justo de pi a pi medios está por encima. ¿Sí lo ves? ¿Quién dijo que estaba por debajo? ¿Sí ve que el seno tiene este comportamiento? Entonces, Sí, de pi profe. medios a pi está por encima. Entonces, el coseno es negativo, pero el seno positivo, menos entre más es menos, por eso tendió hacia el menos infinito. Muy bien, bueno, esa es la gráfica y una vez que ya encontramos el comportamiento que sigue, pues nada más lo repetimos a la derecha y a la izquierda porque son periódicas. Muy bien, entonces, ¿cuál dirían ustedes a partir de esta gráfica que es su dominio? ¿Quién me puede decir? De lo que observan aquí. Todos los Todos reales, los reales, Ajá. excepto los valores de pi Excepto enteros. pi Ajá, más los n. valores Más enteros, n. exacto, los valores enteros de pi, exactamente, muy bien. Según yo fue Nicole la que dijo eso. Muy bien, Nicole. Entonces, el dominio son todos los valores de reales excepto los múltiplos de pi enteros. ¿Y cómo representamos eso? Pues, muy fácil. Entonces decimos, el dominio de f sería el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales con x diferente de múltiplos de pi. Y ahora sí pongo solamente npi porque si n pertenece, aquí me falta poner eso, bueno, con n perteneciente a los enteros, o sea, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si n vale 1, pues me quedaría pi y en pi justamente hay una asíntota. Si n vale 0, pues me quedaría 0 y justamente en 0 hay una asíntota. Si n vale 2, me queda 2pi y en 2pi hay una asíntota, etcétera, etcétera. Entonces, este es su dominio. Muy bien, ¿cuál es su recorrido? Todos los reales. Todos Igual, los reales, todos muy los bien, reales. todos los reales, perfecto, muy bien. El recorrido son todos los reales. Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente función trigonométrica. Ya la tenemos aquí. Entonces sería esta la secante. Muy bien, entonces empezamos directo ya con su dominio. ¿Quién me puede decir cuál sería su dominio? ¿Quién me lo dicta para que tenga una participación? Los que no han participado el día de hoy, ¿quién me dicta el dominio de esta función? A ver si entendieron cómo definimos al de la tangente y de la cotangente. Eso les puede ayudar para definir este. Entonces, Julieta, ¿te escucho? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Ajá, no te tienes apagado tu Ya, micrófono. perdón, sí. Ajá, ajá, Sería x tal que x pertenece a todos los espera. reales, Ajá, ajá. exceptuando a pi medios más npi. Exacto, muy bien. Así sería su dominio, justamente. Muy bien. El conjunto de x tal que x pertenece a los reales, excepto los múltiplos de pi medios, impares. ¿Y cómo hacemos eso? Sumándole n veces pi. Al hacer esto, pues nos queda pi medios, 3 medios, 5 medios de pi, 7 medios de pi, etcétera. ¿Y cuál sería su recorrido? Ahora le preguntamos a alguien más, déjenme ver. ¿Quién tiene la mano levantada? Bueno, Julieta ya participó. Shara, adelante, te escucho. ¿Cuál sería su recorrido? Su recorrido sería x tal que x pertenece a los Y, reales. el recorrido estás... Ajá. Y tal que y pertenece a los reales. Bueno, y pertenece de infinito a menos 1 y De infinito, de unión infinito, de a infinito a menos. menos 1. ¿Segura, Shara? Digo, Repítelo. verdad. Repítelo, ajá, repítelo todo, Shara. De menos infinito a menos 1 Muy bien. y unión de 1 a infinito. Exacto, Shara. Muy bien, muy bien. Ese sería su dominio. Perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente.
La cosecante. Entonces, para la cosecante, Jimena, ¿cuál sería su dominio? Todos los números reales excepto pi sus múltiplos de pi. Ajá, ¿y cómo lo representarías eso matemáticamente? Sí está bien, pero ¿cómo lo representas? Es pi X más tal pi que n, X pertenece a n los... pi. Ajá. Pi más NP, pues sí podría ser una forma de representarlo, estoy de acuerdo contigo, pero más fácil sería simplemente NP. Pero como lo dijiste está bien también, ¿eh? No te preocupes. Pi más NP. Mi referencia más N veces algo que haga que eso se vaya desplazando a la derecha o a la izquierda. Entonces, como lo mencionaste, está bien, pero la forma más simple sería X tal que X pertenece a los reales con X distinto de NP, solamente NP, pero como lo dijiste, pi más n veces pi también es correcto. Llegarías a las mismas expresiones. Entonces, sí, muy bien, Jimena. ¿Y cuál sería su recorrido? A ver, déjenme preguntarle ahora a Paula. Muy bien, Jimena. Ahora, Paula, ¿cuál sería su recorrido? De la cosecante. ¿Sí me escuchó? Sí, Paula, adelante. Sería y tal que y pertenece a los reales, Ajá. que y pertenece al intervalo de menos infinito a 1 No, unido no. A uno no. a Repítelo menos otra 1, vez. Otra vez repítelo, ajá. de Y menos pertenece infinito, al intervalo. de menos infinito a menos Ujú. 1 Ajá. unido a 1 a infinito. Exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ahora le preguntamos a Suset. Ajá, Paula ya nos ayudó ahorita. Entonces, a Suset le preguntamos. Bueno, ya no tenemos una expresión que preguntarle. Pero bueno, vamos a preguntarle otra cosa a Suset. Muy bien, mira. ¿De dónde salió este punto que está aquí, que estoy señalando con el puntero? ¿Cómo obtendrías este punto, Suset? ¿Cómo sabes que cuando x vale pi medios, y vale 1? Y cuando x vale 3 medios de pi, y vale menos 1. ¿Cómo podrías obtener ese 1 y ese menos 1, Suset? Por la función de seno y coseno. Porque reescribes a la cosecante en términos del seno o del coseno. El Por la seno de... identidad, ¿cómo se reescribe la cosecante en términos de esas funciones? ¿A qué sería equivalente la cosecante? ¿Suset? Ajá. ¿Seno entre coseno? No, esa es la tangente. No, esa no es. 1 entre seno. Ajá, eso sí es. 1 entre seno. Y entonces observa, si el x vale pi medios, entonces quedaría 1 entre el seno de pi medios. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? 1. Ajá, y por eso queda 1 entre 1 es 1. ¿Ya viste, Suset? Sí. Ahora, Sí, fíjate, profe. ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi? Menos 1. Ajá, ¿y cuánto sería 1 entre menos 1? Menos 1, justamente. Menos Muy 1. bien, perfecto, muy bien. Y bueno, aquí hay otras, ya bajaron sus manos. No, ¿por qué las bajaron? Todavía puedo preguntarles otras cosas. A ver, ¿quién quiere seguir participando? Todavía nos quedan unos minutos. Natalie, muy bien. Bueno, Natalie, a ver, te pregunto, ¿por qué en cero la cosecante tiende al infinito? A la derecha de 0, ¿por qué la cosecante tiende hacia el infinito? Porque los valores que tiene la gráfica de seno en ese Ajá, intervalo también son ajá. positivos. Exacto, muy bien, Natalie, muy bien. Y como la cosecante es 1 entre el seno y el seno de 0 vale 0, nos queda el cociente 1 entre 0 y dijimos que en ese tipo de divisiones hay asíntotas. Nada más tenemos que ver si tiende hacia el infinito o al menos infinito. Y muy bien, como tú lo dijiste, a la derecha del 0, el seno toma valores positivos. Muy bien. Y entonces, a ver, déjenme ver quién más tiene la mano. Ya nadie más tiene la mano levantada, pero no sé si alguien más quiere levantarla. No sé, ahora Jocelyn casi no ha participado. Jocelyn, ¿podrías decirme qué comportamiento tiene la gráfica del seno entre pi medios y pi? Por favor, Jocelyn, ¿te escucho? El La seno. gráfica del seno, ajá, entre pi medios y pi.
¿qué valores se está tomando? ¿Qué valores de y está tomando? Valores positivos. Valores positivos, y por eso en pi el seno vale 0, pero 1 entre 0 va a crecer hacia el infinito porque en el intervalo de pi medios a pi el seno es positivo. Muy bien, Jocelyn, muchas gracias. Y bueno, ya lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, de tarea para la siguiente clase, ustedes tienen que hacer a mano un resumen de las funciones que hemos visto y sus características. Entonces, esa tarea todavía no la tienen que entregar.